Listo, estamos dispuestos con la grabación. Cuando usted guste, somos todo escucha. Ya. Bien, muy buenas noches a todos. Voy a empezar con mi tema, que es el proceso del uso de la tiflotecnología para la formación laboral en el desarrollo de emprendimientos productivos en personas con discapacidad visual, ¿no? Con los participantes del programa Dora Bolivia de las gestiones 2015 a las 19. Eh, bueno, considerando un poco el análisis que teníamos que hacer y recordando un poco ya el trabajo planteado en el anterior coloquio, eh, recordar la pregunta científica, que es el cómo se desarrolla el proceso del uso y la apropiación de la tecnología como mediación pedagógica, tecnológica y productiva en la enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de emprendimientos del programa ahora, ¿no? El objetivo y la acción, el objeto y el campo de acción va a ser la apropiación de la tiflotecnología, la apropiación tiflotecnológica en la inserción sociolaboral. Y el campo de acción es el desarrollo formativo e inserción de las personas que se han formado en la ciudad de La Paz con el programa Ahora. La investigación tiene como objetivos un general, que es comprender el uso de la tiflotecnología como mediación pedagógica, tecnológica y productiva. Y como específicos tenemos tres objetivos: el analizar las experiencias, los significados de los participantes eh, y identificar las mediaciones institucionales tecnológicas que influyen en el proceso e interpretar las estrategias y barreras que tenían en el uso del software especializado. Bueno, desde aquí ya empezamos con un poco de la fundación teórica, que es justamente la evolución que existe entre el enfoque rehabilitador hacia el modelo social y de capacidades enmarcados en el desarrollo humano, desde perdón, hay un error ahí, los derechos de las capacidades, el modelo social, que ya nos establece que la discapacidad es una construcción social, no es solamente una deficiencia clínica intrínseca de la persona, sino que es el resultado de barreras que existen, ¿no? Ya sean estas físicas, en nuestro caso tecnológicas, y actitudinales del entorno. Los enfoques de capacidades, como la justicia social, pues ya empezamos a ver a los individuos con libertades más reales y recursos, en este caso el acceso a tecnologías, ¿no? Sirven para generar un potencial más productivo y autónomo, tomando en cuenta el tema de los emprendimientos. Y ahí hablamos un poco también sobre el tema del capacitismo versus la inclusión, que justamente son dos conceptos opuestos. Y el capacitismo, pues, es un concepto crítico, ¿no? Definido como un sistema de opresión basado en la ideología de cuerpos capaces frente a cuerpos incapaces, ¿no? Y bueno, donde se va a infravalorar de esta manera y en todo sentido a las personas con discapacidad. Entonces, vemos que para nosotros el tema de empezar a hablar desde un enfoque no capacitista promueve una mediación más productiva, ¿no? Tomando en cuenta ya y entendiendo a la tiflotecnología como un capital de producción. Entonces, podemos hablar que dentro de la educación inclusiva, pues vemos que es necesario implementar estas herramientas tiflotecnológicas porque es un puente que va a generar una autonomía financiera en las personas con discapacidad. Y esta apropiación debe obviamente trascender desde la escolar, ¿no? A pasar a un espacio más productivo, desde un capital, la gestión de microempresas y el autoempleo. Bueno, en el diseño metodológico hemos definido ya desde la primera etapa que va a ser un enfoque
cualitativo, ¿no? Con un alcance comprensivo e interpretativo y bueno, en base a un diseño de estudio de caso, ¿no? El muestreo es intencional, de convivencia, sobre todo con aquellas personas con discapacidad visual que estuvieron y que fueron parte del programa Agora Bolivia, con algunos facilitadores de esa gestión, sobre todo el facilitador en el uso de tiflotecnología. Técnicas, se plantea las entrevistas semiestructuradas, el análisis documental de los documentos, planes de estudio de la asignatura y, bueno, los informes también del programa, ¿no? El procesamiento se pretende utilizar el Atlas T, ¿no? Como forma de codificación que nos ayude a analizar los datos cualitativos que vayamos a obtener de nuestras entrevistas. Vemos que existe una garantía de rigor científico a través de la credibilidad, tomando en cuenta la triangulación de las fuentes que tengamos a través de los testimonios de los estudiantes, de docentes, más los datos de revisión de los datos que tenemos sobre los informes y documentos históricos del periodo de estudio. La transferibilidad, pues, la descripción exhaustiva del contexto va a posibilitar también, digamos, otras experiencias que se han dado en la región, porque este programa ahora se ejecuta en toda la región latinoamericana. Y dependencia, pues sí, tiene que haber, bueno, un rastreo de auditoría un poco transparente para codificar los datos y que estos puedan ser utilizados a través de la herramienta de Atlas. El aporte científico que se está planteando desde esta presentación es que sea de un modelo, pasemos a un modelo de mediación andragógica laboral mediado por tiflotecnología, conocido como MALTE, que va a ir sobre todo utilizando la tiflotecnología como marco de la adaptación, un marco de educación y capacitación, ¿no? que va estructurado específicamente para personas adultas con discapacidad visual y en sus entornos laborales, ¿no? Y es una adaptación que se va haciendo al aprendizaje según las necesidades que se tenga en el espacio laboral. Y bueno, se plantea que de esta manera se pueda generar una inclusión plena y desarrollo de competencias laborales, tanto en espacios de dependencia laboral como también en espacios de trabajo autónomo. Estas son las fases que se plantea desde el modelo MALTE, ¿no? Un diagnóstico, un levantamiento del perfil, de los saberes tiflotecnológicos o informáticos que pueda tener previamente el participante, la capacitación que se 2 dio. minutitos, Libertad, por favor. Perfecto. La capacitación que se dio en el manejo del JAWS o el NVDA, que son tecnologías móviles, el uso de la guía, también en espacios más masivos, la incubación, que sería un poco la inserción real en laboratorios o telemercadeo, comercio electrónico accesible, y la sostenibilidad, darle un seguimiento al desempeño, ¿no? Actualmente se va a trabajar con emprendimientos que siguen vigentes desde el 2019. Más o menos este es un estudio que se ha planteado o que se da como resultados del uso del MALTE en otros espacios y vemos que tiene un 85% de mejoras en el proceso de inclusión laboral, ¿no? Como conclusión, pues vemos que de esta manera se puede ir reduciendo las brechas productivas, ¿no? No llegar solamente a una alfabetización digital, sino también a un proceso de capital más idóneo y real, ¿no?
tener protocolos más especializados, analizar los que ya se tenían y de qué manera se puede ir eso mejorando para el uso de estas tecnologías. Laboratorios de incubación en los cuales se pueda ir también mejorando y adaptando a las nuevas necesidades de los emprendimientos, como el comercio electrónico accesible, que es un punto que sí se necesita, y bueno, la accesibilidad digital en los nuevos estándares que se tiene para promover nuevas formas de evitar, digamos, ciertas barreras normativas o de uso de estas tecnologías. Okay. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Libertad. De esta forma pasamos a una ronda de retroalimentación. Siguiendo el orden, primero vamos a ir con la doctora Díaz, luego el doctor Paredes y luego el doctor León. Doctora Díaz, le escuchamos, por favor. Perfecto, gracias. Sí, creo que un aspecto importante sería trabajar, teorizar, fundamentar un poquito más cuál es el enfoque crítico de la discapacidad. O sea, se han planteado ciertas corrientes que sí son parte de eso, pero ¿qué implica pensar desde una teoría crítica? O sea, siempre es un horizonte de transformación, ¿no? Entonces, fundamentar más las bases epistémicas de esas decisiones teóricas, creo que profundizarían un poquito más. Y en términos de la metodología, em, creo que aquí es importante ver el peso de las narrativas, o sea, más allá de las herramientas que se hayan ocupado, las tecnologías o el procesamiento de datos, decir, tal vez evidenciar cuáles han sido las dimensiones que justamente van más allá de medir herramientas o procesos pedagógicos, sino relacionadas a corporalidades, porque si el enfoque es de corporalidad, entonces el tipo de preguntas o de datos sería bueno precisar cómo han dialogado con esas corporalidades diferentes o diversas, ¿no? Entonces, tal vez visibilizar ahí esos elementos que también dan una perspectiva más humanista y responden al modelo social. Entonces, creo que falta un poquito pulir la concordancia de los datos recabados con el tipo de enfoque, ¿no? Entonces, ahí sería bueno hacer un nexo. Esas serían dos cosas puntuales, ¿no? Gracias, doctora Díaz. Recomendaciones, por supuesto, deben estar apuntadas para mejorar en un siguiente estadio investigativo. Doctor Paredes, adelante, por favor. Si en mi caso, yo le sugeriría a Libertad tal vez trabajar un poco el tema del marco contextual, ¿no? Es decir, cuáles son las condiciones por las cuales se está desarrollando todo el marco teórico, ¿no? Para que se pueda comprender con claridad, ¿no es cierto?, los elementos que nos ha mostrado. Entonces, yo creo que sería pertinente desarrollar un poco estos elementos relacionados al marco contextual. Por otro lado, em, cuando no se ve con mucha claridad el tema del diagnóstico del problema, ¿no? Es decir, en este acápite del 60% de avance de la tesis, tendríamos que percibir con mucha nitidez, ¿no? Estos elementos que le van a permitir a usted libertad poder establecer un cúmulo de decisiones, ¿no? Entonces, no están enunciados con la claridad suficiente los elementos que hacen al diagnóstico, ¿no? Simplemente eso sería, estimado Ludwig, de mi parte. Muchísimas gracias, doctor Paredes. Doctor León, le escuchamos, por favor. Sí, lo mío es bien concreto y específico. Se sugiere si pudiese hacer el diseño del proceso investigativo, que es totalmente diferente a lo que se denomina comúnmente los aspectos metodológicos. O sea, cómo se va a desarrollar la investigación. Yo creo que no ha dado mucha claridad sobre esos aspectos. Cómo se va a tratar los hallazgos, a través de qué métodos, etcétera.
Muchísimas gracias, doctor León. Solamente para relacionar las retroalimentaciones brindadas, como estamos en parte de este proceso formativo, siempre conveniente apuntarlas para poder asimilarlas y ver cómo mejoramos en un siguiente coloquio que muestre mejores avances. Muchísimas gracias, Libertad. Espero que haya podido tomar en cuenta la retroalimentación que le ha brindado el tribunal. Muchísimas gracias, doctor. Sí, ya las Un he gusto anotado. grande. Fabuloso. Iremos, por favor, con nuestra siguiente presentación. Estamos con Silvia Choque. No sé si se encuentra Silvia. Em, Ahí, estimado Ludwig, Silvia hizo notar que no va a poder presentar ahora porque no tiene los avances necesarios como para poder presentarlos en este coloquio. Entonces, pasaríamos al Pasaremos al siguiente. siguiente. Claro que sí. Silvia, Buenas noches, doctor. ¿cómo está Silvia? Un gusto grande. ¿Está lista para presentar? Igualmente, doctor, sí. No sé si ven Está o cargando. Yo le indico. Cuando ya podamos verla, yo le indico. ya. Si la puede poner en modo presentación para que veamos la diapositiva Ah, completa. no sé, creo que Abajo sí, hay ya, unas, todavía no. Abajo hay ¿no? todavía no. Hay unas opciones. Si baja Ya, con su cursor, al lado, una más de al eh, lado. Esa, esta, exactamente. Correcto. ya, pero no me Listo. permite ver. y- Bueno, a ver, voy Le a, cuento que ahí estamos en- viendo excelente. ¿Usted cómo ver, está? ahí, ¿no? Ahí está Sí, ya, excelente. ahora sí, doctor. Estamos Bueno, con todo pleno. Entonces, por favor, cuando usted guste. muchas gracias, doctor. Buenas noches al Le tribunal voy a dar una opositor. ceñita cuando le falte 2 minutitos, por favor. Yo le indico. Ya, doctor, voy a correr porque había previsto para 20 minutos, pero bueno, voy a correr. Buenas noches al Perdón, tribunal Silvia, tal vez ¿sí? como sugerencia puede concentrar, no reiterando los elementos que ya habíamos visto en primer Claro, coloquio, sino tal no, vez que justamente. concentrándose en lo novedoso. Sí, justamente, doctor. Bueno, voy a Excelente, tratar de hacerlo. claro que Muchísimas sí. gracias. Buenas noches, doctores. Buenas noches al doctor Paredes, tutor de la tesis, y a los compañeros que están presentes. El tema de mi tesis es la construcción de un sistema categorial metadiscursivo para el análisis de la voz autoral en las tesis doctorales del CEPIES UNCE en las gestiones 2023 y 2025. Bueno, en cuanto al abordaje histórico, tenemos dos momentos muy importantes, que es el momento del estructuralismo con sus representantes como Saussure y Harris, quienes concibían la escritura académica como algo autónomo, objetivo y neutral. En esta hay un aspecto sumamente importante que quiere decir que el autor es invisible dentro del texto. Sin embargo, años después hay un giro social del lenguaje con Holiday y Bachtin. Holiday que introduce el elemento interaccional social, es decir, que ya se habla de una relación entre escritor y lector. Bajin, por su parte, enfatiza sobre el diálogo que hay en los textos, en la parte intertextual. Aquí aparece un elemento fundamental que es el análisis del discurso con Van Dyck, ¿no? Van Dyck que propone introducir la práctica cognitiva, es decir, los procesos mentales, pero añade
lo social, es decir, que hay que tomar en cuenta el contexto, la cultura y todo lo que relaciona a las actividades sociales. Freiklur, por su parte, ya consolida el análisis crítico del discurso porque establece la relación entre texto, práctica discursiva y práctica social. Aquí tenemos un concepto fundamental que es el de metadiscurso, que ha sufrido una serie ha evolucionado en sí gracias a los aportes teóricos, como por ejemplo Kupla, quien formaliza realmente el concepto de metadiscurso, pero añade que el metadiscurso ayuda a estructurar un texto académico. Posteriormente aparece Chris Moore, quien destaca la función interpersonal, es decir, el diálogo entre escritor y lector. Y posteriormente, en el año 2005, tenemos a Highland que propone un modelo interpersonal del metadiscurso, que es la base de este estudio, ¿no? Él establece ciertas categorías como los atenuadores, enfatizadores, los marcadores de actitud, de compromiso y las autorreferencias, que son elementos lingüísticos que nos guían a identificar la voz autoral de los tesistas. Como fundamento hermenéutico principal, lógico, tenemos el modelo metadiscursivo de Highland. Sin embargo, tenemos que hablar también aquí de disciplinas lingüísticas que ayudan, como la lingüística del texto, el análisis del discurso y la lingüística aplicada. La lingüística del texto fundamenta la cohesión, la coherencia, que permite organizar el texto, ver la relación entre lo micro y lo macro, ver las secciones, los capítulos. El análisis del discurso, por su parte, hace un análisis académico tomando en cuenta lo social, y es aquí que vemos el posicionamiento del autor. Y por último, la lingüística aplicada, que se encarga de la escritura académica, la alfabetización académica y la producción científica. Aquí tenemos elementos vitales, que tenemos 3 elementos vitales, como son el discurso académico, la voz autoral y el metadiscurso en las producciones doctorales, ¿no? El discurso académico entendido como la importancia de la escritura académica en la producción de conocimientos, sus particularidades, y la tesis doctoral como un género académico. En cuanto a la voz autoral, tenemos la presencia del tesista, en qué magnitud aparece el tesista, el investigador, su posicionamiento como investigador y la relación que existe entre identidad y proyección académica. El metadiscurso lo vamos a calificar como el conjunto de recursos lingüísticos que se utilizan para organizar el discurso, para expresar posición frente al contenido y también para interactuar. Aquí tenemos un elemento fundamental, que es la relación entre metadiscurso y voz autoral. El metadiscurso proporciona las herramientas, es decir, diríamos en lenguaje coloquial fácil, las palabras, y la voz autoral representa la presencia del investigador en el texto. Hemos considerado el capítulo de discusión de las tesis doctorales porque creemos que es ahí donde se va a ver más la presencia de la voz autoral, y es esa la relevancia de la presente investigación. Tenemos también, no tenemos un dibujo libre cuando escribimos, sería lindo tener ese dibujo libre. Sin embargo, tenemos influencias, limitaciones institucionales, es decir, que cuando redactamos una tesis doctoral, estas están reguladas por normas académicas, convenciones científicas, requisitos institucionales, ¿no? A propósito, Virgin decía que existe siempre un diálogo entre el doctorando o doctorante y los autores citados, doctorante y los lectores, entre el investigador
y la comunidad lingüística. Para resumir esto, podríamos decir que interacción más exigencias institucionales más autor, estamos hablando de la voz autorial. ¿Cuál es la importancia de la voz autoral en la investigación? Pues esto trasciende lo lingüístico, es decir, que no solo vamos a hacer un análisis del valor lingüístico de las palabras, por ello tenemos dimensiones fundamentales como la expresión epistemológica, que es cómo el investigador comprende y construye conocimiento. Luego el posicionamiento científico, que permite expresar posturas, enfoques propios por parte del investigador. La identidad investigativa construye la imagen del investigador, es decir, el tesista es crítico, es innovador, es experto, es reflexivo, ¿qué es? Y por último tenemos la legitimización académica, que fortalece la fundamentación teórica, el uso de métodos científicos, el lenguaje especializado. Hemos detectado algunas debilidades, como es el uso excesivo de citas reproductivas, es decir, que predomina la 2 minutitos, repetición. por favor. Ya, doctor, exceso de impersonalidad, ausencia de evaluación crítica. Aquí hay algo importante, la invisibilidad del investigador que se percibe. ¿Cuál es el universo? Las tesis doctorales del 2023 al 25, la muestra, 9 tesis doctorales, 3 por año. El criterio de selección tiene que ver con si las tesis presentan capítulos de discusión, interpretación de resultados, argumentación, tipo de investigación cualitativa interpretativa. Bueno, voy a pasar esta parte porque era solamente un ejemplo. Entonces, ¿qué queremos identificar? Son patrones de posicionamiento, estrategias de legitimación científica y manifestaciones de la voz autoral. Se evidencia una débil y limitada voz autoral. Vemos algunos hallazgos también para el uso de la voz autoral. Se proyecta como una línea emergente potencial, metodológica, el uso diferenciado de recursos metadiscursivos, el análisis de disciplina científica, contexto. ¿Cuáles son las tendencias emergentes que se basa este trabajo de investigación? Es la integración de enfoques lingüísticos, epistemológicos y culturales, desarrollo de modelos académicos, estudios comparativos, aplicación de la IA, por ejemplo, en la lingüística del texto, la formación investigativa, escritura doctoral y académica. En cuanto a nuestra propuesta mayor es el diseño de un sistema categorial metadiscursivo para identificar, describir, analizar de forma sistemática la construcción de la voz autoral con los aportes epistemológicos, con el impacto académico pedagógico. Existe fiabilidad porque se pretende tener categorías coherentes, teóricas, metodológicas, una identificación sistemática de la voz autoral, la falibilidad. Como en toda investigación existe, determinados recursos metadiscursivos pueden tener distinta interpretación de acuerdo a la ciencia o a la especialidad. También aquí tenemos los alcances, la aplicación en otros niveles académicos, como puede ser no solo doctorales, sino nivel licenciatura, maestría. Se pueden hacer estudios comparativos de la voz autoral, que es muy importante, y la formación académica, diseño de programas que apoyen el acompañamiento doctoral. Muchas gracias por su atención, doctor. Muchísimas Atenta a sus gracias. sugerencias. Creo que sí. Gracias. Comenzamos entonces con la retroalimentación que nos brinda la doctora Díaz. Doctora Díaz, le escuchamos, por favor.
Perdón, no podía abrir el micrófono. Perfecto. Cositas puntuales. Uno, recomiendo justamente en esta de análisis del autor, creo que hay que fortalecer el análisis de las condiciones sociales e institucionales de producción de esas tesis. Es decir, no dar por sentado, ¿no? Como que estamos analizando el convenio, que todos lo van a conocer como tal. Entonces hay que situar esas condiciones sociales y explicar justamente cuáles son las especificidades, ¿no? Del espacio donde se están trabajando esas tesis. Creo que sería importante también ver un inicial trabajo de división de áreas en las que estas tesis se desarrollan y en ese sentido fundamentar más la teoría de la metodología, ¿no? Es decir, es investigación documental, a qué se refiere, o el análisis discursivo, a qué se refiere. Entonces, fundamentar la teoría de esas decisiones metodológicas. Y creo que sería interesante, yo creo que hay un avance de la metateoría, o sea, de los grandes autores, pero Ujú. también revisar teoría de alcance medio. Es decir, otras discusiones que se han dado en América Latina sobre la ausencia y presencia del autor en las tesis. Entonces, creo que ahí, revisando esta teoría de alcance medio, se podría fortalecer la discusión. Eso. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, No, doctora Díaz. Daremos paso, por favor, al doctor Félix León. Doctor León, le escuchamos, por favor. Sí, mis sugerencias es que ponga mayor atención en la proyección y en los alcances de la investigación como elementos referenciales y orientadores para futuras investigaciones, como también para los que están en la actualidad desarrollando sus trabajos de investigación. Igualmente, a nivel complementario, sería interesante si su trabajo lo pudiese cruzar con el temor existente al plagio, porque naturalmente hay una relación intrínseca, pero no solamente al plagio, sino también a las normas APA. Y ahí considero que su investigación puede dar un aporte relevante y significativo a la crítica de las normas APA, que más de las veces están descontextualizadas y poco realistas. Yo creo que eso sería interesante. La otra sugerencia es si pudiese hacer en el marco teórico una síntesis de todos los autores que ha tratado, indicando los aportes de cada uno de ellos a la temática, las limitaciones que comportan sus trabajos, como también las contradicciones que se dan entre ellos. Considero que esos aspectos van a enriquecer naturalmente el trabajo de investigación que usted se ha propuesto. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor León. Yo solamente un par de complementaciones rápidas relacionando lo que ya decía doctora Díaz en esta mirada de la contextualización necesaria, ella decía, condiciones sociales, culturales. Bueno, ¿en qué contexto institucional se desarrolla es el ámbito de estudio de esta tesis doctoral? Es un punto importante. Sé que por el tiempo, esto era bien cortito, ha hecho una síntesis más o menos de cómo se pretende la estrategia de codificación, categorización, pero eso hay que tenerla clara. Si se acude tal vez a una codificación axial, cómo se la pretende, si hay una relación de algunas categorías emergentes, cuál es el fundamento para ello, tener en cuenta eso, por favor. Y lo que ha dicho doctor León me parece fundamental. Esa mirada de que posiblemente dentro de las categorías emergentes exista este temor
eh, por convenciones podría darse con el tema de las normas APA, el tema del plagio, que siempre es inherente a cualquier producción intelectual, pero dado la naturaleza, que estamos hablando de una tesis doctoral hacia 2026, eh, toda tesis que está analizando producción intelectual en este contexto de actualidad, IA, ¿no es cierto? Tenemos que ver qué es lo que pasa con la IA. Entonces, no puede estar despejado. En toda la presentación no ha habido ninguna narrativa, tal vez alguna relación categorial que vincule qué es lo que pasa con el manejo de la inteligencia artificial, de qué Mm, forma se la administra y es parte del proceso investigativo del análisis de las tesis que hacen de esta tesis doctoral. Eso, por favor, si puede está apuntarlo, bien. Silvia, y le Claro que agradezco sí, doctor. enormemente. Muchísimas gracias. Hasta Un luego. gusto grande, un gusto grande. Fabuloso. Gracias. Continuemos, por Hasta luego. favor, ya que hemos entrado en esta dinámica, que estamos Sí. en secuencia de seguir con nuestras presentaciones. Ahora nos toca hablar con Ramiro Coca. No sé si Ramiro está ya presente. Aquí está Ramiro. Ramiro, ¿se encuentra listo, Ramiro? Buenas noches, ¿pueden escucharme? Se le escucha muy bien. Ya, un segundito, por Claro favor. que sí, le esperamos para que pueda proyectar. Está con un eco, tal vez puede el otro micrófono cerrarlo y así lo escuchamos muy bien. Dando tiempo que Ramiro nos presente su diapositiva, estaríamos en este caso con el tribunal, con la doctora Díaz, doctor Paredes y conmigo para dar una retroalimentación después que se dé la ponencia en los 10 minutos. ¿Puede ponerlo, por favor, Ramiro, en modo presentación completa? ¿Se puede Todavía no ver? está, todavía no está. Se ve la diapositiva, pero póngale en modo presentación. Excelente. Por favor, cuando usted guste 10 minutitos, yo le aviso cuando falte 2. Adelante, por favor. Ya, un segundito, por favor. Ya, puedo comenzar. Adelante, adelante, por favor. Buenas noches, distinguido tribunal. Permítame iniciar con mi presentación correspondiente al segundo coloquio. Primeramente, bueno, el tema de mi tesis doctoral es análisis de gestión e investigación en la Universidad Autónoma Juan Michel Saracho de Tarija. Bueno, referente al marco teórico, pude ya iniciar mi investigación dando paso y cumpliendo los reglamentos exigentes, iniciando por un abordaje histórico, contextual y un abordaje proyectivo inicialmente. Bueno, como abordaje histórico, he permitido captar diversas líneas de tiempo en las que más sobresalen y tienen relación con el objetivo de estudio de mi tesis. He podido encontrar información internacional referente como parte inicial a la reforma de Córdoba del año 1918, que han sentado las bases de la autonomía universitaria, el cogobierno, y donde ya se hablaba de temas relacionados a la investigación. Posteriormente, he obtenido datos de que en 1971 se realizó un congreso muy importante en Bolivia, donde aquí ya se empezaron a consolidar reglamentos del sistema universitario. Posteriormente, en el año 2005, en la Universidad Juan Michel Sarabia de Tarija se funda el Departamento de Investigación, Ciencia y Tecnología, que a partir de ahí ya se iniciaron, ¿no?, actividades relacionadas a obtención de investigación, teniendo aún reglamentos muy básicos.
Otra línea de tiempo como abordaje histórico ha sido que en el 2009 la Constitución Política del Estado ya reglamentaba la investigación como parte importante de la vida de un país. Posteriormente, en el año 2010, la Ley de Educación Ablino Signani ya fomentaba incursionar en temas de investigación. Y en el año 2016, el sistema de planificación del Estado obliga a las universidades a que todos los ámbitos investigativos se relacionen con los planes del Estado. Otra parte abordaje, otra parte del sistema del abordaje histórico que pude encontrar fue que en Argentina, en la década de los 60, en Chile en la década del año 67, en México de los 70 y en Brasil como en el año de 1998, ya se fundaron y se iniciaron congresos nacionales relacionados a la investigación. En Bolivia hemos tenido también una línea de tiempo importante a través de la Confederación de Maestros en el 53, la creación del Observatorio de la Calidad Educativa, sistemas de medición de educación. Miren, tomando en cuenta la fundación de la Juan Vicente Saracho, que fue en el 46, ya pasaron 80 años de vida y ya se debería haber consolidado sistemas investigativos claros y fuertes, pero aún no se ha dado el caso. Mi abordaje contextual como fundamentos hermenéuticos, he podido iniciar mi estudio con la articulación de normas, donde dentro de una coherencia dentro de la organización he podido detectar fallas. También he podido verificar que la institucionalización de las prácticas científicas no están correctamente sustentadas, la capacidad real de gestión aún es deficiente y la producción de conocimiento científico con relevancia social no está muy clara. Respecto al abordaje proyectivo, he identificado sucesos heurísticos, ¿no? Como es la planificación de la investigación, el monitoreo, rendición de cuentas que debe tener una gestión en investigación, ¿no? Que como parte de una universidad. También tengo otro suceso que es la profesionalización de quienes administran la ciencia, ya que la investigación no debe limitarse y detenerse por la disposición de cargos de las personas que administran. Esta universidad, inicialmente ya tengo datos de que maneja una débil cultura digital y una débil gestión de datos. Referente al diagnóstico, he empezado por mi ámbito de estudio, donde he realizado un análisis de consistencia y un análisis de tendencia. Respecto a las características interventativas, he podido detectar que no hay un enlace normativo fuerte, no existe mucha consistencia de la organización, el grado de institucionalización aún es débil, el potencial de gestión, simplemente para mencionar un dato, los recursos no son asegurados para la investigación y el impacto y pertinencia social no se ha podido encontrar investigaciones que vayan en beneficio de la sociedad, ya que muchas investigaciones aún son bastante débiles comparadas con otras investigaciones de universidades más importantes. Respecto al análisis de consistencia, los resultados del diagnóstico han arrojado una densidad normativa no muy coherente. La unión entre la docencia y ciencia no siempre son con prácticas significativas. Los recursos financieros son variables, pese a que se asigna 100.000 bolivianos para docentes y 10.000 bolivianos para estudiantes para que realicen temas de investigación, aún estos no son seguros. Los tiempos de investigación son escasos, considerando que diciembre, enero y febrero no trabaja la Juan Michel Serracho en temas investigativos, y eso da lugar a que haya una desconexión administrativa, ya que no se cuenta con reglamentos o manuales claros y precisos para una gestión en investigación. Como análisis de tendencia, he podido caracterizar 4 tendencias. La primera, la gestión de resultados estratégicos. Pretendo con esta investigación eh, redactar matrices de tal manera que se puedan medir los impactos, también la integración de las investigaciones tienen que estar de acuerdo con el sistema de planificación del Estado
y donde hay una rendición de cuentas, no solo a los rectores o las autoridades universitarias que por lo general siempre van a aprobar la investigación, también tiene que haber una rendición de cuentas a la sociedad y al Estado, ¿no? La profesionalización de la investigación es mi segunda tendencia, ya que aquí voy a diseñar que todo equipo técnico que realice investigación tiene que ser de alto nivel, tiene que haber planes de incentivo a la investigación que motiven al docente, a los estudiantes, y de tal manera que haya una utilidad social de la ciencia. Mi tercera tendencia es la transformación digital. Se, pretendo jalar un lineamiento para que se tenga una gestión de datos, visibilidad y transparencia y repositorios abiertos, ya que esta situación de la transformación digital no siempre está disponible para el público. Y mi cuarta tendencia es que la gestión e investigación tiene que siempre competir con rankings internacionales, priorizando ciencia local, ciencia nacional y ciencia internacional. Un El minutito, aporte, Ramiro. sí, el aporte científico que va a generar como datos importantes va a ser una sincronización normativa, armonía de la gobernanza científica, profesionalización de capacidades de gestión, actividad investigativa que sea durable y producción de ciencia con relevancia social y compromiso ético. Mi valoración que va a tener este estudio va a ser documental. Pienso hacer cruces de información en base a la poca información y reglamentos que maneja la universidad a través de un reordenamiento y actualización de lo ya existente, donde se va a optimizar procesos, se va a alinear políticas, de tal manera que este estudio va a tener un alcance de continuidad a través de estudios comparativos con universidades más importantes o que tengan mayor experiencia en investigación. Va a haber un seguimiento, resultados, uso de base de datos reales y se va a promover habilidades investigativas del docente para que haya una calidad en la producción científica y orientada siempre hacia la sociedad. Eso es todo lo que he podido resumir, el distinguido tribunal. Y como último comentario, quisiera añadir que tengo una matriz y una base de datos, gracias a la guía del doctor Félix, bastante amplia. Mire, he podido dividir mi estudio en categorías, subcategorías, normas, estructuras, procesos, resultados, limitaciones, lineamientos, actores, resultados, en estructuras, estrategias, y estos son los datos que para el final de mi tesis los voy a obtener. Muchas gracias. Gracias, Ramiro, y agradecido por ceñirse al tiempo que hemos designado para esta ponencia. Vamos a dar paso a la retroalimentación de la doctora Díaz. Doctora Díaz, le escuchamos, por favor. Me parece valiosa la contextualización porque es hablar de la universidad pública amerita, ¿no? Entender sus procesos. La sugerencia es que se haga dialogar estos hitos con el contexto tarijeño. O sea, porque no es lo mismo cómo estos hitos no tienen eco en la Universidad Mayor de San Andrés a en justamente la Juan Misael Saracho, porque hay una perspectiva nomás bastante centralista de los procesos de universidad pública, ¿no? O basadas en el eje troncal, pero en Tarija hay una especificidad geográfica además, ¿no? Y de lugar, de geopolítico interno, digamos, ¿no? Entonces, hacer dialogar estos hitos con el contexto tarijeño, con la propia universidad, que creo que va a dar luces más allá de denunciar lo políticamente correcto que siempre dicen las normas, ¿no? Sino generar estos vínculos. Después, creo que falta un poquito fundamentar teóricamente las decisiones metodológicas, ¿no? O sea, creo que ya hay una estructuración bastante valiosa de las dimensiones, pero decir a qué se va a ocurrir desde esta perspectiva histórica, además, porque se está viendo elementos de largo plazo, tal vez se podría acudir a entrevistas informantes clave, porque esta historia no ha sido escrita, por tanto va a haber vacíos de información, pero hay personas que trabajan en la universidad hace décadas y que han visto luces y sombras y creo que sería interesante complementar esa historia, esa contextualización con estas voces, ¿no? De personas que han habitado la universidad durante años. Y fundamentar justamente teóricamente el diseño metodológico. Creo que ya hay una
un avance, pero si se va a hacer entrevistas de Delphi o investigación documental, con qué criterios de los documentos, ¿no? Entonces, ya hay, creo, un mapeo inicial, pero como la fundamentación de este esquema del diseño, que ahí estoy segurísima que con el doctor León esto va a llegar a muy buen puerto, ¿no? Eso sería, puntualmente. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Excelente. Pasaremos a escuchar al doctor Paredes. Doctor Paredes, le escuchamos, por favor. Sí, buenas noches, Ramiro. Me parece Buenas realmente que ha noches. hecho notables avances en relación a su trabajo de investigación. Bueno, le iba a hacer la misma observación que le dio la doctora Díaz. Yo creo que el contexto local es muy importante. Eh, yo creo que aquí habría que hacer énfasis, ¿no es cierto?, un poco en sí vincular lo que le sugirió la doctora Díaz, ¿no es cierto?, con los elementos que caracterizan la investigación en Tarija. Y ahí no sé, ¿no es cierto?, que tal vez se podría visibilizar alguna institución con la cual se pueda comparar, si bien no es el objetivo de la investigación, ¿no es cierto?, pero simplemente para, como parte del contexto tarijeño, ¿no es cierto?, identificar tal vez una, dos, tres instituciones que podrían haber destacado, ¿no es cierto?, en procesos investigativos en los últimos años, ¿no? Que de forma paralela, ¿no es cierto?, en esta construcción de de los procesos de investigación de la Misael Saracho, ¿no es cierto?, se hayan dado casi de forma paralela, ¿no? Simplemente eso, estimado Ludwig y estimado Ramiro. Muchas gracias, Gracias, doctor doctor. Paredes. A ver, yo simplemente el comentario más que la complementación. En esta ponencia, muy interesante ir matizando algunos hallazgos que se pretende encontrar, pero me queda todavía ese pendiente que seguramente lo vamos a ver en un siguiente coloquio, de que todas las aseveraciones que usted ha presentado se fundamente con evidencia empírica. Tiene que presentar datos. Me parece importante lo que refiere que doctor León le ha proporcionado y están con el trabajo que ustedes en ese equipo investigativo y de doctor León brindándole la pauta de cuáles son los referentes en cuanto a datos. Excelente. Y lo que ha referido doctora Marianela, por ahí sea necesario considerar algún proceso indagatorio donde usted requiera relevar información de fuente primaria de actores. Entonces, expectante de que veamos el siguiente momento donde ya pueda nutrir las aseveraciones que ha relacionado en esta presentación, pero con evidencia empírica. No podría darse una situación donde usted plantea algo y no lo pueda respaldar. Siempre es importante que encuentre los datos, y no estoy hablando de datos necesariamente cuantitativos, sino la evidencia que responda a las aseveraciones que usted está relacionando, que ya de por sí me parecen muchas de las que ustedes ha vinculado muy reveladoras. Muchísimas gracias, Ramiro. Gracias, doctor. Muy gentil, muy agradecido. Un Muchísimas gusto gracias. grande. Continuamos con nuestras presentaciones entonces. Ahora nos toca conversar con Limber Yapu. Limber, no sé si se encuentra en sala. No logro identificarlo. Si no me da alguna señal de vida, tal vez podemos pasar a hablar con Rodolfo, Rodolfo Castro. Ya, entonces no tenemos a Limber, no tenemos a Rodolfo y creo que estaríamos adelantando demasiado porque no los veo en sala, tampoco a Sandra, Sandra Villegas y a Israel Villa. A ver si les voy a poner una comunicación, por si acaso, porque estaban atentos. Tal vez se distrajeron mi tutor, me estaban escribiendo cuándo nos toca, ¿no? Vale, Em,
No sé si están en solicitud por ahí. Está abierto, no estamos con restricción de ingreso. Ah, Entonces perfecto. está abierta la sala para que ingresen nada más al enlace. Sí, está todo dispuesto. Ya, creo que Sandra va a ingresar. Estaban Excelente. Le calculando el esperamos a Sandra. tiempo. Sí, sí, sí. Fabuloso, fabuloso. Ahí está Sandra. Sandra, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. Un gusto grande. Para ¿Está mí también, lista? buenas noches, muchas gracias. Estoy lista, sí. Excelente. Entonces, si puede proyectar, por favor, su presentación. Sí, enseguida. Toda la pantalla mejor. Excelente. Aquí estoy. Eh, Entonces, en esta ¿Se puede presentación, ver? a ver, ya está cargando. Ahora sí, si le pueden en modo presentación, Sí, fabuloso. Entonces, Sandra, por favor, estamos con 10 minutitos para la presentación. ya. Posterior a ello, vamos a tener una retroalimentación del doctor León, doctor Paredes, y yo también voy a dar algún comentario respecto de lo que usted vaya a exponer. Cuando usted guste, Perfecto. Sandra, por favor. Yo le voy a Sí, avisar cuando falten 2 entonces, minutitos, por favor, para no alarmarla. Le digo 2 minutitos para ir cerrando algunas ideas. perfecto, gracias. Muy buenas noches a nuestro estimado tribunal, el doctor Paredes, el doctor León, el doctor Torres y la doctora Díaz. Mi trabajo se titula Competencias digitales y consumo de discursos de odio en TikTok de universitarios durante las elecciones nacionales 2025. Es el caso de la carrera de comunicación de la UNSA. Atendiendo algunas de las recomendaciones que me han planteado en el primer coloquio, he delimitado la investigación solo a la carrera de comunicación para que esto sea más manejable y también más acotado, digamos, el estudio, ¿no? A nivel teórico, la investigación parte de la necesidad de construir conceptualmente el tema del discurso de odio. Ay, ¿qué pasó? Se perdió mi presentación. Estamos viendo todo bien. Todo está ok. Yo no la... ya, perdón. Tiene que ver con la necesidad de una construcción teórica sobre el discurso de odio, ya que no existe una definición universal sobre este tema y muy pocos estudios a nivel de América Latina y Bolivia. Además, se quiere trabajar y profundizar en el tema de las competencias digitales, especialmente en la educación superior, básicamente ligándolas al consumo de discurso de odio, justamente porque parte de la formación universitaria tiene que comprometerse con la formación en pensamiento crítico, ¿no? Pero además en garantizar la participación y el respeto de los derechos en democracia, cosa que no siempre es posible si se reproduce un discurso de odio y simplemente no se toma en cuenta lo que puede haber detrás de ese discurso de odio. De ahí la necesidad de formar a los estudiantes universitarios en el pensamiento crítico, particularmente a partir de las competencias digitales. A nivel metodológico se plantea trabajar justamente en esas competencias digitales en jóvenes de 18 a 22 años para aportar a su formación y en especial la identificación y prevención del discurso de odio, particularmente en situaciones de alta conflictividad y tensión social. A nivel social y práctico, este estudio puede contribuir a la necesidad de alinear estrategias de educación universitaria para fortalecer la alfabetización mediática e informacional digital de los jóvenes universitarios, que en el caso de la carrera de comunicación a menudo trabajamos a nivel periodismo, a nivel información también en redes sociales, y desafortunadamente tenemos una malla curricular desactualizada que necesita planificar su
rediseño a partir de lo que es la formación en competencias digitales, porque en este momento solo tiene 2 materias ligadas a nuevas tecnologías y eso es muy delicado y muy complicado, un tema pendiente que ya la universidad ha planteado como mandato que las carreras en general de la universidad se rediseñan a partir de las competencias, ¿no? Este estudio justamente parte de la inquietud de contribuir a la educación superior, porque hoy en día los profesionales tienen que capacitarse a partir del manejo de las tecnologías de información y comunicación y también manejar a nivel digital lo que significa todo lo que respete o tome en cuenta la inclusión social, el manejo de las herramientas digitales para vivir, aprender y trabajar en adecuadas condiciones de vida. Y esto obviamente responde a este mandato del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana de 2023-2028 para trabajar en la reformulación o el rediseño de la oferta académica a las universidades para responder a los cambios de avances sociales, tecnológicos y profesionales, ¿no? En ese sentido es importante trabajarlo en ese sentido y ese es el mandato que tiene el CV hacia las universidades públicas en particular. En este caso, el estudio también quiere, como había dicho, centrarse en el discurso de odio para mostrar en términos de teóricos y después de los resultados la importancia de trabajar en valores como la tolerancia, el respeto, la inclusión, porque en este momento el discurso de odio que trabaja a menudo de la mano de la desinformación, pero que nosotros hemos decidido delimitar solo al discurso de odio, socava los derechos humanos, la cohesión social, la seguridad de los integrantes de un determinado grupo, pero en general de las sociedades democráticas y disminuye la posibilidad de experiencias de vida equitativas en comunidades multiétnicas o multiculturales, ¿no? Avanzando un poco más, mi problema plantea de qué manera las experiencias de consumo de discurso de odio en TikTok sobre candidatos de organizaciones políticas permiten evaluar las competencias digitales de universitarios de 18 a 22 años de la carrera de comunicación de la Universidad Mayor de San Andrés durante las elecciones nacionales entre julio y octubre del 2025 y por tanto el objetivo general está ligado a comprender de qué manera esas competencias digitales que poseen los universitarios incidieron en el consumo de discurso de odio. A nivel contexto general, el contexto sociopolítico de las elecciones 2025 ha sido caracterizado por, ahí otra vez se me fue, perdón. No, ahí, perdón. Por, bueno, he tomado en cuenta los antecedentes inmediatos como la inestabilidad democrática y los conflictos violentos y protestas sociales entre el 2016 y el 2025, las elecciones presidenciales del 2019 y el 2020, la presencia de narrativas polarizantes, desinformación y discursos de odio, todo un escenario que contribuyó a la fragilidad política y del tejido social en nuestro país. También se ha tomado en cuenta como eje las emociones narrativas de odio y la polarización negativa a partir de alianzas políticas y que se rompieron, ¿no? Y desacuerdos en general a nivel político, la habilitación de candidatos y candidatas en carrera electoral, batallas discursivas con guerra sucia y discursos de odio en las campañas electorales, encuestas preliminares no autorizadas y desinformantes, ¿no? Que también contribuyen mucho a la confusión y a la desconfianza de la ciudadanía, y conflictividad e inhabilitaciones generadas especialmente a partir de la inhabilitación de los candidatos Dunn y Morales, lo que generó en varias circunstancias protestas, bloqueos en 27 puntos del país, violencia en el municipio de La Yagua, con un saldo lamentable de varias personas fallecidas, heridas y aprehendidas. Este es un resumen de mi paradigma y enfoque teórico. Estoy también atendiendo a las recomendaciones que me han planteado y eso sí un gran reto, debo reconocer, trabajando desde el paradigma hermenéutico interpretativo, pero además ligándolo a lo que es la hermenéutica digital para rescatar todos los aportes de autores como Gadamer y Capurro, por ejemplo, a partir de entender que la hermenéutica tiene como tarea la interpretación de la racionalidad digital, así como también la autointerpretación en el horizonte de dicha racionalidad. Y eso me enlazó al otro concepto importante que debo trabajar, que es el ecosistema digital. Pero además ese paradigma hermenéutico interpretativo me ligó a lo que es la hermenéutica y la fenomenología de la política, que es el otro gran enfoque teórico que estoy abordando, para también rescatar una recomendación que me hicieron en el anterior
coloquio que tiene que ver con esta noción de política a partir de la relación amigo-enemigo y la construcción del otro a partir de autores como Schmitt, que es muy pertinente para trabajar esta relación amigo-enemigo, pero también introduje conceptos como partidos políticos, candidatos, procesos electorales, y surgieron conceptos como polarización afectiva en elecciones y voto negativo, que se articula con mi tema de investigación, y surgió sin duda algo que también para mí fue muy interesante, el tema de la teoría de las emociones y el giro afectivo, también rescatando lo que había propuesto Schmitt, pero también rescatando lo que propuso Laclau y Illouz en 2025 en una exposición que ella tuvo en España y tiene otros escritos, pero también rescata esta noción de asco, ¿no? No habla de odio, ella habla de asco, pero habla también de ira y habla también de miedo, ¿no? Es súper interesante en el plano político, pero en general en los contextos electorales, las emociones cómo fluyen, y obviamente esto lo vinculé al tema de la comunicación política en redes sociales, el tema de la infodemia, que es la desinformación y los discursos de odio en contextos electorales, y al discurso de odio como tal que está presente en el ecosistema digital, que concretamente yo delimité en el caso de TikTok, porque es una red social nueva, pero ocupa en estos momentos el tercer lugar a nivel, por lo menos, Latinoamérica, de las que más se consumen, el quinto a nivel mundial, pero tiene un importante nivel de consumo e interacción entre los jóvenes de 18 a 22 años con los que he delimitado mi estudio. Y obviamente he vinculado el concepto de ecosistema digital al consumo digital en épocas electorales y el discurso de odio, para vincular este concepto también a otro gran eje que es la educación y la educación superior, rescatando también la noción de pedagogía social y vinculándola a la alfabetización mediática informacional y a la necesidad de trabajar en la formación de competencias digitales, mediáticas, informacionales, en la educación de estos jóvenes universitarios. Este es el planteamiento general, obviamente es un pantallazo que trata de explicar cómo va este enfoque teórico, ¿no? Sandra, ya vamos cerrando, Sí, por favor. perfecto. Aquí hay una definición de discurso de odio. No me voy a detener en ella porque hay muchas definiciones, pero la estoy tratando de rescatar a partir de un discurso en orden simbólico de prácticas sociales que puede contribuir a la producción y reproducción del odio, ¿no? Y aquí hay algunas nociones más de lo que es el discurso de odio. Estos son los, por ahora, discursos de odio más comunes, ¿no? Y sin embargo, aquí hay una construcción teórica de toda la recopilación que he hecho de las propuestas que existen sobre los tipos de discurso de odio, los niveles de discurso de odio que empiezan siendo una comunicación tóxica, como la definen algunos autores, pero puede derivar en discursos de odio peligroso que incitan a la violencia, al asesinato y en circunstancias más extremas genocidio, ¿no? Aquí está el tema de las técnicas y los resultados preliminares. Se ha aplicado una etnografía digital a partir de hasta el momento 50 publicaciones recolectadas por eMonitor del PNUD, CENTI1 de la Unión Europea, a partir de instituciones que han trabajado en el monitoreo de estos temas el año pasado, y el Defensor del Pueblo, que también ha identificado algunos discursos de odio en sus boletines, y se han identificado 25 publicaciones con discurso de odio de esas 50, que van a ser las analizadas. Se han realizado 3 grupos focales ligados al consumo de TikTok y se planifica realizar 3 más relativos a las competencias digitales. Se han realizado 2 entrevistas a especialistas y están pendientes otras 4 también especialistas y docentes que tienen doctorado en educación y además especialistas en alfabetización mediática informacional. Se va a hacer un análisis un poco más para entender el contenido audiovisual y es como complementario al análisis de fondo, que también es el análisis de discurso. Los análisis de mensajes van a ser utilizados para los grupos focales que están pendientes, y lo que está pendiente hacia el final es el análisis de discurso de esas 25 publicaciones de TikTok, ¿no? Algunos testimonios que se han recabado hasta ahora, y bueno, ese es el trabajo que he realizado hasta ahora. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sandra. Pasamos a una retroalimentación que comience con el doctor Félix León. Doctor León, le escuchamos, por favor. Sí, en la disertación de la colega se ve que ha puesto énfasis en el medio, pero naturalmente, si hablamos de una tesis de doctorado, es conveniente y oportuno profundizar sobre los alcances y proyección del trabajo. Y estos se centran particularmente en dar a conocer, facilitar la comprensión y expresar las diversas formas en las cuales se manifiesta esta visión de odio, es decir, motivos, expresiones, modalidades y por otro lado los aspectos que engloba, que son de carácter técnico, culturales, políticos, sociales. Ese es un aspecto. En el marco del contexto, no he logrado captar el estudio referido y centrado en el concepto de democracia, por un lado, por otro lado, en lo que es propiamente las campañas electorales, porque estamos hablando de un proceso electoral y en el proceso electoral se dan campañas. ¿Qué visión, qué orientación, qué direccionalidad han tenido esas campañas? Y por otro lado, se debe de partir del contexto. El Estado plurinacional es un discurso, es una realidad, combinando este con el concepto de democracia, entendida básicamente en participación ciudadana y no tanto en el voto. Yo creo que estos aspectos que estoy mencionando pueden enriquecer sin lugar a dudas el trabajo. En el marco teórico no veo el análisis de autores que trabajen sobre democracia. Se centran solamente en la parte de odio. Y cuando hablamos de un marco teórico, este debe de contemplar aquellos aspectos teóricos, doctrinales, como la visión y posición de estudiosos sobre los diversos temas que comprenda la investigación. Estos serían naturalmente mis observaciones, pero al mismo tiempo mis sugerencias. Más gracias, doctor León. Pasamos a la intervención del doctor Paredes. Doctor Paredes, le escuchamos, por favor. Gracias. Buenas noches, Sandra. Buenas noches, doctor. En la misma línea de las observaciones y sugerencias que le hicimos la anterior vez en el primer coloquio, sería importante que como parte de la contextualización exista una caracterización, una descripción de quienes son los, digamos así, receptores del discurso de odio. Porque habría que preguntarse, ¿no es cierto?, si la carrera de comunicación social es, socialmente hablando, estamentalmente hablando, homogénea, ¿no? Es decir, si existiera algunas diferencias de clase, eso puede, ¿no es cierto?, reflejar un tipo de percepción sobre el discurso de odio, ¿no? Una mayor receptividad o una menor receptividad en función de la pertenencia a una clase social, a un determinado estamento social, etcétera, ¿no? Estos estudiantes de comunicación social forman partes de familia, ¿no? Son hijos de,
pueden ser hijos de comerciantes, son hijos tal vez algunos de profesionales, en fin, ¿no es cierto? Entonces, sería importante, así como está desmenuzando muy bien lo que constituye el discurso y el discurso de odio en particular, también, ¿no es cierto?, hacer una descripción, una caracterización de los receptores de esos mensajes de discursos, ¿no? Esa sería mi sugerencia, estimada Sandra. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Pérez. A ver, yo unos comentarios respecto, quisiera destacar, ahora que veo la estructura presentada, que realmente tiene un orden, tiene una narrativa muy interesante y debo aplaudir el acoger todas las recomendaciones que se hicieron en el primer coloquio que verdaderamente han dado un giro. Yo encontraba, no matizaba esa mirada del paradigma positivista en esta investigación que ahora tiene claridad, desde la declaración epistemológica a cómo se está tomando ciertas decisiones en lo pragmático. Solamente quiero dar un comentario que lo van a analizar con la tutora si este es pertinente o no. Va en dos sentidos. El primero, veía en su revisión de sus principales referentes teóricos, y tiene Gadamer, tiene Capurro, y como esta es una lógica hermenéutica interpretativa, por supuesto que hay que encontrar ciertos elementos que permitan la profundidad analítica. ¿Qué quiero decir con esto? Tanto Gadamer como Capurro acogen toda una idea del epoyeno, ¿cierto? De que hay que despojarse para la interpretación de la realidad. Uno debe abstraerse de cualquier juicio de valor. Pero mi gran pregunta es, en un discurso de odio, ¿cuál es el discurso que tiene Sandra Villegas dentro de esta investigación? Entonces, seguramente ahí hay un matiz que puede tener algún elemento que justamente dé todo este entramado de comprender el discurso de odio. Si uno analiza una vertiente hermenéutica que cuestiona el epoyé con Paul Ricoeur, ahí puede ser tal vez una alternativa que puede encontrar mayor riqueza en el análisis crítico de cómo se conceptualiza el discurso de odio desde la mirada misma del propio investigador, desde la mirada misma de Sandra Villegas, por un lado. Y por otro lado, la sugerencia que ha hecho doctor León, que me parece fundamental, que dentro de la revisión teórica prescindir de algún elemento que hable de democracia. Se me venía en mente de la sugerencia que decía doctor León, tal vez referir Making Democracy Works de Putnam puede ser una referencia interesante que puede en cierta forma matizar esta lógica del discurso de odio en un contexto de democracia, donde por supuesto las voces se respetan, pero también hay cierta fricción que está inmersa justamente en un estado de derecho. Eso, Sandra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Excelente. Perdón, si me permite, en, en el aspecto político, que es el centro de su accionar, es recomendable si puede leer algo de Bobbio, de Gianfranco Pasquino, particularmente en el marco de Gianfranco Pasquino. Hay una obra súper interesante que la va a orientar y clarificar muchos aspectos, que es el Diccionario de Ciencias Políticas. Eso lo puede conseguir porque está en español. Pone Gianfranco Pasquino, Diccionario de Ciencias Políticas. Ahora ya me confundí. ¿No? Sí, está en español. Ya, he encontrado uno, disculpe doctor, que era de autoría de Bobbio, Matteucci y Pasquino. ¿Este que me dice es solo de Pasquino? No, es de los dos. ¿Ha leído? Sí, sí, hay una versión como que fotografiada en la que he podido acceder al diccionario digital y está Bobbio, Matteucci y Pasquino.
Entonces lo he estado usando, pero lo voy a volver a mirar para ver el concepto de democracia que me ha recomendado reforzar. Bueno, si no, también puede leer a Sartori, Giovanni Sartori, que es uno de los que inició toda la conceptualización de democracia. Perfecto. No hay problema. Muchísimas gracias. Yo De rastreo nada. esos textos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Pasaremos, por favor, a la siguiente ponencia. Siguiendo nuestro orden de presentaciones, estaríamos con Israel Vía. Israel, ¿se encuentra listo? Buenas noches, doctor. Sí, me encuentro listo. Fabuloso. Cuando guste, presente, por favor. Cercioramos que todo esté sin falla y de ahí 10 minutitos para que desarrolle su ponencia, por favor. Claro que sí. ¿Se logra ver la pantalla? Póngalo, por favor, en pantalla completa, en modo presentación. Excelente. Cuando guste, por favor. Bueno, ya, muy buenas noches. Mi nombre es Israel Vía. Ya, yo les traigo el tema que son las causas de la deserción estudiantil en la Escuela Militar de Ingeniería, Unidad Académica Cochabamba, para el periodo 2021-2024. Mi tutora es la doctora Marianela Agar Díaz Carrasco. Ya vamos a comenzar con una pequeña contextualización. Esto ya lo habíamos visto en el primer coloquio, es simplemente repasar algunos datos sobre lo que es la deserción a nivel internacional, según algunas cifras, ya, donde la UNESCO nos muestra que existe más de 251 millones de jóvenes que están fuera del sistema educativo. Tenemos un contexto boliviano también donde existe una deserción por encima del 18%. A nivel Latinoamérica también tenemos una deserción donde Paraguay lidera con 90% y Chile está con el 7%. Una vez visto estos números, vamos a contextualizar ya también el objeto donde nosotros la institución de estudio, perdón, que esta es la Escuela Militar de Ingeniería, donde se tiene algunos aspectos de la historia que fue fundada en 1950, que se tiene, inicialmente fue de educación para solamente oficiales, luego se abrió al público, tiene una estructura académica en 5 ciudades, perdón, en cinco unidades académicas en varias ciudades de acá de Bolivia. Como acreditaciones es parte del CV, ya, también tiene una acreditación con Darcosur y una norma ISO 9001. ¿Ya? Después de eso, con un carácter híbrido, la EMI entrega a los estudiantes un título, o sea, un título profesional, entrega una libreta de servicio militar y también les entrega un certificado donde ellos salen con un grado honorífico de sargento de reserva, perdón, subteniente de reserva. ¿Ya? Una vez visto todo esto, eh, vamos nosotros a dar el planteamiento del problema. ¿Ya cuál es el planteamiento del problema? Es la insuficiencia y comprensión integral y contextualizada de las causas de deserción estudiantil en la EMI, Unidad Académica Cochabamba, durante el periodo post-pandemia 2021-2024. ¿Por qué se menciona este planteamiento del problema? Porque tiene algunas características institucionales particulares. Aparte de las que ya mencioné, la EMI cuenta con horarios rígidos, tiene una elevada carga académica y exigencias disciplinarias castrenses. A lo que me voy, que también pasan materias militares, pasan instrucción y pasan todo eso, ¿no? Se tiene un vacío empírico porque no se tienen estudios sistemáticos sobre la deserción en el periodo post-pandemia, en este que estamos hablando del 2021-2024. Y tampoco se tiene una definición clara de la tipología, de los tipos o tipologías de la deserción, que puede ser voluntaria, incurrida, interna, institucional, etcétera, ¿no? Y también podemos mencionar que existe una baja producción académica con respecto a estos análisis de la deserción. Más adelante les voy a decir por qué. En el tema del objetivo de la investigación, nosotros estamos viendo desde el punto de vista de un paradigma explicativo, donde lo que vamos a hacer nosotros es explicar los principales factores sociales, económicos, familiares e institucionales que inciden en la deserción estudiantil para la Escuela Militar de Ingeniería y en el periodo 2021-2024. Como objetivos específicos, que también ya se mencionó anteriormente, era identificar estos factores, caracterizarlos, clasificarlos y posteriormente establecer algunos lineamientos para que la universidad los pueda utilizar, ¿ya? O simplemente ser parte de futuras investigaciones. En el campo del diseño metodológico, nosotros tenemos
un paradigma explicativo donde nosotros queremos comprender el porqué de los hechos. Ya vamos a buscar identificar, analizar y explicar estas causas con un enfoque cualitativo donde vamos a hacer mención a las experiencias de los estudiantes. Un método biográfico narrativo es una reconstrucción de historias de vida de los estudiantes. Nosotros los vamos a entrevistar y vamos a tratar de reconstruir cuál ha sido el proceso en el cual ellos han ido desarrollando para que finalmente exista esta deserción, porque se clasifica como un proceso, ¿ya? Técnicas e instrumentos, se tiene una entrevista semiestructurada en 4 dimensiones. Ya son 50 preguntas que abarca lo social, económico, familiar e institucional. Como muestreo, inicialmente estamos con el muestreo intencional, ¿ya? Y hasta llegar a una saturación teórica. Más adelante también les voy a comentar que se ha añadido un muestreo más por temas de trabajo. En el diseño metodológico me he visto obligado, más que todo, por considerar esta parte de la parte ética ya. Al momento de nosotros trabajar con datos de los estudiantes, ya me he creado, inclusive con las primeras 10 entrevistas que se tiene, ya se ha creado cartas de intención donde ellos manifiesten la participación, o sea, para que en ese consentimiento que se mantenga una participación voluntaria, que el estudiante no está siendo obligado, que la información sea resguardada, que si es que en algún momento ellos no quieren ya continuar con la entrevista, se puede suspender bajo ninguna sanción, nada de eso, ¿ya? Y también podemos analizar el tema de que no va a existir una manipulación en el tema de los datos para la presente investigación y también que vamos a socializarlos estos con la universidad para que ellos puedan tener conocimiento de esto, ¿no? Pero desde el punto de vista de que va a ser todo sin nombres y sin nada de eso, ¿no? Van a ser codificados en realidad. En el tema del rigor científico, la novedad científica viene a ser porque va a ser el primer estudio cualitativo sobre esta deserción en una unidad académica de este régimen. En la parte de la contribución teórica vemos la articulación de los modelos de espada y tinto, que ahorita los voy a mencionar de qué se trata, porque son más que todo explicativos. En el tema de la innovación metodológica, estamos utilizando el método biográfico narrativo, como les comentaba, para la construcción de estos hechos, ¿no? Ahora, para seguir avanzando, en el marco teórico tenemos una historia, una evolución de los conceptos de lo que es deserción, desde lo que está ahí Spadi por los años 50 hasta la actualidad, donde tenemos a Mesia y Espinosa. Entonces, inicialmente Spadi lo ha visto como un problema individual, ¿ya? Y a medida que ha ido evolucionando esto, se ha considerado un fenómeno estructural para que se pueda explicar lo que es. Desde el punto de vista mío como investigador, yo estoy tomando a Tinto como una base porque es el que tiene una arquitectura conceptual más amplia para comprender este proceso de deserción, que es un proceso dinámico, progresivo y es multicausal, ¿ya? Después de eso, acá tenemos unas consideraciones del marco teórico, unos conceptos claves, que son los principales que pueden estar involucrados en estas entrevistas, ya sea temas, factores socioeconómicos como institucionales. También se tiene una pequeña definición sobre lo que es la deserción, que es un acto deliberado o forzado mientras el cual el estudiante deja el aula, ¿no? Entonces, no vamos a entrar en detalles sobre esto. Vamos a seguir con lo que, ¿por qué estamos haciendo este estudio, no? ¿Qué inconsistencias, qué vacíos, qué brechas hemos identificado? Primero vamos a ver que desde el punto de vista del análisis, de la revisión documental, se ha visto que solamente el 76% de los estudios en América Latina son en enfoque cuantitativamente, o sea, nos dicen cuántos han salido, cuántos se han ido y por qué se han ido. Nadie está analizando esas causas, ¿ya? Como vacío institucional, tenemos que nunca se ha realizado este estudio para una institución de régimen militar, ¿ya? En el desfase teórico, los modelos de Tinto y Spadi han sido desarrollados en temas de Norteamérica. O sea, la intención mía es traer esos modelos para poder analizarlos aquí en el campo latinoamericano y en este caso simplemente analizarlos en el campo boliviano, en una escuela, en una institución militar como es la EMI, ¿no ve? El tema de la brecha que está acá post pandemia, no tenemos ningún registro. Los estudios que se tienen sobre deserción en Bolivia son 2 o 3 que son anterior a la pandemia, ¿ya? Después de eso, por favor. ya vamos a entrar. El diagnóstico, se ha realizado ya el levantamiento
cuantitativo de la información. Esta información ha sido presentada, proporcionada por la universidad, donde estamos atacando nosotros. Estamos atacando a las 315 bajas registradas en estos 4 años, donde el año 2024 se muestra que ha sido la mayor cantidad, ¿ya? Para esto, inicialmente se ha tomado en cuenta realizar como les decía, el muestreo a dedos, podría decir, ¿ya? Pero nosotros hemos visto necesario, ya que el muestreo intencional, a medida que nosotros queríamos entrevistar, ya sea una persona de ciencias básicas o comercial o sistemas electrónicos, ya sea género masculino o femenino, que esté dentro de un periodo, un primer semestre de 2023 o 2024, se ha visto que la gente o los estudiantes no han estado con las ganas de participar. Entonces hemos acudido al muestreo bola de nieve, en el cual estamos sugiriendo a los entrevistados que ya tenemos que nos proporcionen otros datos de otros estudiantes o simplemente hacer las consultas a los estudiantes que ahora tenemos en las aulas y si es que ellos nos pueden facilitar ya los datos de las personas que también estén dispuestos a participar de esta investigación. Hasta la fecha, eh, se considera, según la teoría, según lo que menciona Valles, que en un periodo entre la 10ª y la 25ª entrevista se va a tener una saturación teórica. Nosotros hemos optado por un número de 21 entrevistas, donde más o menos podemos ver si es que vamos a llegar a esa saturación. Aparte de eso, como me sugirieron anteriormente, también vamos a realizar unas entrevistas a informantes claves de la institución, donde está jefes de carrera, donde está personal de CARDES, dirección de carrera y todo lo demás. Hasta el momento se han realizado exactamente 10 entrevistas, ¿ya? Estimo terminar, yo creo que hasta el día domingo, con las 20 o 21, para comenzar ya a hacer la tabulación de los datos y empezar con el trabajo de identificación de esas características. Eso es en cuanto lo puedo presentar hasta el momento, doctor. Muchísimas gracias, Israel. Pasamos, por favor, a la intervención del doctor Félix León. Doctor León, le escuchamos, por favor. Sí, en el marco de las características del centro formativo, o sea, una escuela militar, como usted muy bien ha explicado, se combina tanto el factor académico, pero complementado con el factor militar en una perspectiva académica. Esa relación se ve cruzada por lo que usted ha señalado, que es la disciplina, pero no es la disciplina cualquiera, es la disciplina militar que tiene todo un protocolo y cánones de vigencia o de actuación. Ese es un aspecto que vale la pena si lo pudiese reforzar en su trabajo. El otro aspecto, perdón, en esa línea, esa formación complementaria militar genera patriotismo, es un aspecto interesante, sobre todo en el marco de la sociedad boliviana, que tiene un reto, las generaciones futuras, de recuperación del mar. Y el mar no se va a recuperar si no hay un espíritu patriótico y nacional de reivindicación. Ese es un aspecto que me parece interesante. Lo otro es ahondar sobre en qué nivel académico se dan los mayores porcentajes de deserción, acompañados naturalmente de las causas de los mismos, para poder ampliar, ¿no? Y lo otro es contextualizar, o sea, la escuela militar, qué características, qué particularidades tiene, pero también hay una diferencia de la escuela militar de La Paz con relación a Cochabamba, porque en Cochabamba naturalmente
hay particularidades culturales que amerita poner atención. Otro aspecto de Cochabamba es el departamento con mayor expulsión de migrantes al extranjero. Y naturalmente, muchos de los estudiantes se ven favorecidos por la constante remesas que reciben para sus estudios, a diferencia de otros que no lo tienen. Entonces, ese aspecto que parece muy sutil, habría que ver si tiene algún nivel de incidencia en la deserción, porque tiene una relación con la capacidad de pago que pueden tener los estudiantes, como también de adquisición de materiales educativos, como también de uniforme, porque naturalmente es obligatorio que usen uniforme, tanto en su aspecto civil como también en sus aspectos militares. Por otro lado, estaba pensando en cuál es, en el contexto de la estructura universitaria boliviana, cómo se considera la escuela militar, porque ese dato no se conoce. O sea, se habla de la escuela militar, pero esta tiene una incidencia muy significativa en lo que se refiere a la parte de inserción laboral. Se sabe que los egresados de la escuela militar tienen mejores y mayores opciones ocupacionales, no tanto en el sector público, sino en el sector privado, por la naturaleza de su formación. No sé si ha manejado usted esos datos. No, esto último que me menciona, no tengo la inserción laboral. La universidad no maneja una tabla así aquí en Cochabamba, unos datos así, pero podemos hacer el intento, ¿no, doctor? No habría ningún problema. Pero es complementario, o sea, Claro, es para enriquecer la investigación, ¿no? Todo lo sí, que sí, le sí, estoy indicando, ¿no? de acuerdo. Muchas Muy gracias. bien, gracias. Muchísimas gracias, doctor León. Pasemos, por favor, a la intervención del doctor Paredes. Doctor Paredes, le escuchamos, por favor. Bien, gracias. Buenas noches, Israel. Em, yo quisiera que tome en cuenta que la muestra que usted está considerando eh, tomar para las entrevistas a los estudiantes que son desertores, si es que no lo he hecho ya antes, ¿no? Pueda recabar la información relacionada tal vez a los factores que determinaron la elección de una carrera al interior de la EMI, ¿no? Es decir, sondear, por ejemplo, si los estudiantes por iniciativa personal, por alguna motivación individual, han elegido una determinada carrera para ser estudiada en esta institución. O, por ejemplo, se debe a factores de decisión que no estaban en sus manos, ¿no? Como la tradición familiar, ¿no? Es decir, si ellos tienen o vienen de familias de ingenieros civiles o de ingenieros petroleros, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y ellos han tomado una determinada carrera simplemente por una tradición familiar más que por una elección propia, ¿no? Y por ahí, digamos, se podría eh, allanar el camino para poder identificar las causas de la deserción. Eso, digamos, entre los factores externos, ¿no? Que tienen que ver con la elección de la carrera. Ahora, podría sondearse también
en las entrevistas un par de preguntas tal vez que indaguen sobre los aspectos pedagógico-didácticos. Es decir, la mayoría de todas las carreras, ¿no? Todas las carreras en realidad de la EMI, en Cochabamba son carreras de ingeniería, ¿no? Y sería interesante saber, ¿no es cierto?, si los docentes eh, tienen, digamos, una práctica didáctica para poder hacer comprender, ¿no es cierto?, los contenidos de los diferentes temas de una determinada disciplina, ¿no es cierto?, con la didáctica más pertinente y que llegue a los estudiantes, ¿no? Entonces, hay como, esta es otra dimensión, digamos, que se podría indagar, ¿no? Como factores que tienen que ver más con la estructura no curricular, sino didáctica, ¿no? Del manejo de aula, de la formación profesional de los docentes en esta área, ¿no? Esa sería mi sugerencia, estimado Israel. Muchas gracias. Gracias, doctor. Le comento ahí rapidito. Bueno, dentro de la entrevista está esta la primera pregunta, el tema de la elección, si es que ellos han escogido. Y bueno, de los primeros 10 que tengo, ninguno escogido. Y ahora, como dato también le comento, yo ya soy docente hace 4 años aquí en la U. Siempre les he trabajado con primero, segundo, quinto, octavo, noveno semestre. Siempre les he preguntado, ¿cómo están aquí? ¿Por qué han llegado acá? Y créanme que ninguno me ha respondido por voluntad propia. O les han inscrito, o es temas de tradición, o quería que estudien ahí, o era del tema familia militar. O sea, no hay nadie que haya dicho yo he venido porque quería estudiar aquí en la EMI. O por lo menos, por lo que digan, por lo menos que digan, doctor, o sea, mis amiguitos iban a ir a la EMI, yo quería ir con mis amiguitos. No, han Sí, aparecido inscritos aquí, vaya. lamentablemente. Vaya, y tiene un dato importantísimo, ¿no? Para identificar los factores y las causas. Gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Paredes. Yo voy a complementar con algunos comentarios y algunas sugerencias. En relación a mis comentarios, debo destacar que Israel está tomando, usted está tomando decisiones metodológicas acertadas. Me parece muy interesante que esto puede ser tal vez hacer eco a las otras tesis doctorales, este componente ético en la toma del dato, que me parece fabuloso. Me parece interesante que desde el elemento proyectivo, desde la estructura del marco teórico, considere los vacíos de información que luego le va a llevar a una mejor mirada de cómo realizar el análisis de los datos. Elegir el tema de bola de nieve para de pronto encontrar posiblemente a ciertos casos que no sean de tan fácil encuentro, me parece excelente. Por eso es que destaco todos estos elementos. Y lo que quiero relacionar de una manera muy amigable, propositiva, que no se lo ha visto en esta presentación, y no es que lo tome como una crítica, sino más bien como una mirada de lo que va a tocar en siguientes pasos. Usted decía, y está en pantalla, de que ya he tomado entrevistas y que voy a acabar mis 21 entrevistas y voy a completar todo ello. La pregunta es, ¿cuál va a ser el siguiente paso para que usted realice el análisis de estas entrevistas? Doctor León le ha brindado algunas pautas. Le ha dicho, importante considerar contexto, importante dentro de sus categorías de análisis, matice causas. Y yo todavía voy a sugerir, para que lo considere si fuera pertinente, relacionar algún elemento de propositividad, si fuera el caso. Ustedes evalúenlo, por favor. Pero, ¿qué quiero relacionar con el tema de los siguientes pasos? ¿Cuál será la estrategia para analizar las entrevistas? Que yo presumo va a haber un proceso de codificación, categorización, que igual tiene que seguir cierta relación de elección de cuál es el referente para analizar esta data sustantiva. Solamente como sugerencia para que usted lo analice después con su tutora. Yo soy de la mirada,
por cómo se está configurando de su investigación, es que para el análisis va a ser necesario utilice algo de teoría fundamentada. Y si utilizase algo de teoría fundamentada, posiblemente el método comparativo constante pueda ser una alternativa que le brinde esta relación de encontrar el nexo entre las diferentes categorías. Ahora, mucho ojo con esto. Existen dos vertientes para analizar data sustantiva a partir de la teoría fundamentada. Puede ir por la vertiente, la original, la primigenia, de Strauss y Gleiser, y hacer tal vez una mirada de codificación abierta, o de pronto puede ir por la otra vertiente que es Strauss y Corbin, yendo a un segundo momento con codificaciones axiales. Entonces, ahí usted vea, determine cuál es la estrategia para que encuentre cierta analítica que profundice en los datos que usted ya está planificando, cómo los va a sistematizar. Por ejemplo, que decía doctor Paredes, esa categoría de, y usted daba la respuesta, ¿no? Ninguno ha venido por elección. Esa es una categoría emergente. Entonces sale dentro de las categorías cómo las personas a las cuales está consultando alimentan esa categoría, ¿no? Entonces, en el proceso de codificación, categorización, cuando usted haga la reducción de sus datos, todo esto va a salir y va a emerger lo que le ha sugerido doctor León, causas, elementos de contexto, relaciones de propositividad, considerar que es una formación castrense, de que de pronto hay ciertas relaciones que matizan con particularidad a lo que es la EMI, distinta de otras casas de estudio en educación superior. Entonces, yo veo que esto tiene realmente ya no estamos en la discusión del coloquio uno, donde todavía estamos con sugerencias para cómo procedimentalmente usted va a abordar su investigación, sino estamos en el siguiente estadio. Ya tiene la elección clara. Ahora, ¿cómo va a analizar sus datos y cómo sus datos van a nutrir con evidencia empírica a su planteamiento científico? Entonces, creo que esto va por muy buen camino. Le agradezco por la presentación, Israel, y por supuesto a todos. Muchas gracias, doctor, por la retroalimentación, a todos ustedes por su participación. Yo sé que esto es con el fin de que esto sea un excelente trabajo. Muchas gracias por su orientación, lo voy a tomar en cuenta. Buenas noches. Gracias, Israel. Con esta presentación de Israel, es nuestra última presentación para la jornada del día de hoy. Sé que estamos con personas presentes que van a exponer el día de mañana. Han visto cuál es la dinámica. Tenemos 10 minutos donde estamos controlando con tiempo para equilibrar, que todos tengan el mismo lapso para exponer su avance. Y luego de ello viene una retroalimentación que es breve, pero han debido apreciar es sumamente sustanciosa. Producto de ello es que estamos grabando esta sesión. Yo la renderizo, la compilo y se las voy a compartir inmediatamente. Ni bien la tenga, se las comparto. ¿Por qué ello? Porque ya me es importante, por favor, consideren toda esta retroalimentación para ir al siguiente estadio investigativo. Ya tienen claros ciertos elementos, tienen sugerencias, tienen una mirada que ya con la toma de dato conlleva seguir avanzando en la tesis. Entonces, estamos en expectativa de qué es lo que va a ocurrir el día de mañana, pero yo personalmente quedo muy satisfecho por lo que hemos visto el día de hoy, porque ha habido una presentación que muestra cómo ha avanzado las tesis doctorales, cómo ahora se ha brindado una retroalimentación en todos los casos propositivas y buscan ya orientar al avance que requerimos. Con eso cerramos la sesión de hoy, Alejandro. Por favor, si usted tiene más mensajes que brindarnos, yo solamente me quedo con que mañana comenzamos a hora puntual, siguiendo misma dinámica. Si no tenemos a alguien que esté presente, damos subsecuentes seguida a las siguientes presentaciones. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Y no, doctor, en realidad todo ya está trazado para el día de mañana, la organización, el cumplir sobre todo los lineamientos, ¿no? En cuanto a tiempo y la hora de inicio, ¿no? Tal vez en el transcurso del día tengamos algunas solicitudes que pueden ir surgiendo. Estaremos pues atentos a responder estas solicitudes y agradecer al comité académico de este doctorado, a usted, doctor, coordinador del programa, y a todos los que se han dado cita pues para presenciar esta importante actividad académica en el marco del doctorado en educación para la formación del pensamiento científico y tecnológico. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos mañana. Un abrazo grande. Hasta mañana entonces. Hasta mañana, Tengan muy buenas buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, un gusto Buenas grande. noches. Hasta luego.